Lo que pensaba hoy traer para el diálogo con ustedes es esto de profundizar o de traer algunos elementos que nos permitan profundizar el por qué trabajamos la problemática territorial, por qué nos planteamos trabajar desde el territorio en educación. Esto que a veces parece que ya también lo venimos charlando desde el principio, desde que definimos el eje escuela como institución social, como uno de los pilares que sostiene al programa Escuela Abierta y que sostiene las políticas educativas del Ministerio, y que sin embargo muchas otras veces nos damos cuenta que nos siguen faltando algunas cuestiones que nos permitan comprender en profundidad este sentido. Ayer también charlábamos con los coordinadores de nodo, bueno, qué cuestiones siempre nos quedan ahí, un poco que nos falta reforzar, y surgían algunos ejes. Bueno, el tema del trabajo en redes, en el territorio, cómo utilizar y apropiarnos del espacio público, cómo ampliar el concepto de problemática social, que a veces lo vinculamos desde las cuestiones de conflictividad interpersonal o de violencia, y por ahí esto de mirar el territorio nos puede posibilitar ampliar la mirada y pensar la problemática social en función de lo que nos atraviesa, lo que nos sucede en cada uno de los territorios. Iniciar pensando en la concepción de educación. Yo creo que siempre cuando uno va a trabajar una acción, un programa, una línea, no podemos dejar de lado primero pensar desde dónde lo hacemos, desde qué concepción. Creer nos posibilita establecer la relación dialógica. Si yo no creo en el otro, no voy a poder establecer en el acto educativo este modelo dialógico de intercambio entre docentes y estudiantes, o entre docentes, estudiantes, comunidad, familia, cuando ya lo ampliemos, ¿no? Creo que aquí también, bueno, así como antes decíamos que la concepción bancaria nos lleva a un modelo de pensar en la inserción, acá estaríamos dentro de un modelo también que nos lleva a pensar en la inclusión de todos a el sistema, en este caso educativo, donde no es el otro el que tiene que entrar y transformarse, sino donde todos nos vamos a transformar mutuamente. El sistema para hacer lugar, para que el otro pueda ser parte, y lógicamente también pretendemos que esta persona que se incluye pueda tener un proyecto de vida superador, para lo cual también existirá una transformación, pero no es lo mismo que adaptación. Pensamos aquí en transformación. Parece algo menor, pero este derecho a poder decir la palabra nos posibilita poner en común las distintas ideas, las distintas concepciones que tenemos de lo que sucede, y pensar desde ahí las transformaciones de esta acción dialógica compartida, que no le dé ese derecho solo a algunos de decir cómo es, cómo debería ser, sino que todos puedan volcar, expresar sus opiniones, y a partir de eso construir colectivamente nuevos proyectos de vida y nuevas opciones. Creo que también nos aparece algo que es clave. Bueno, ¿dónde aparece ese derecho a decir la palabra? ¿Dónde se materializa? ¿Dónde todos lo pueden llevar a cabo? Y ahí está el territorio. O sea, en el territorio es donde cada uno podemos ejercer este derecho a decir la palabra. Entonces no es menor pensar las políticas públicas desde el territorio, si lo que quiero es
no solo pensar la participación, el involucramiento, la construcción colectiva como un eslogan, sino efectivizarlo o materializarlo en acciones concretas. Bueno, el artículo se llama Territorio y Educación, la escuela desde un enfoque de territorio en políticas públicas. O sea que es, como verán ya, el título es muy sugerente. Es de Silvina Corbetta, la autora, que es una socióloga, investigadora, bueno, está en la UBA. Y bueno, ella plantea la importancia de trabajar el territorio, de reconocer las especificidades socioculturales, cómo se expresan en un determinado espacio geográfico, para garantizar tanto la atención de la diversidad como las particularidades. En lo global, atender a toda la diversidad, pero en lo micro también atender a las particularidades. O sea, yo tengo que conocer ese territorio para poder abordarlo. Y bueno, también nos plantea algo que para nosotros no es nuevo, que lo llevamos adelante, que una buena política pública con enfoque en el territorio precisa la cercanía hacia los sujetos, por eso esto de, de que aquí aparece la voz en esa cercanía, y una visión de contexto más amplio. O sea, no pensar en el territorio nos tiene que llevar a dejar de lado que haya así microislas de proyectos y cuestiones y cositas por todos lados, sino que preciso ver lo particular desde la cercanía de los sujetos y desde la voz de cada sujeto que habita un determinado lugar, y también tener una visión más amplia que nos dé una identidad de territorio. Bueno, ella en este sentido lo que plantea es pensar el territorio como concepto, pero también como sujeto de las políticas públicas. O sea, no el territorio solo pensado como el lugar donde las voy a aplicar, así llevo esta política pública, sino sujeto que interviene en la construcción de esa política pública. Y piensa también el territorio como un resultado de red de relaciones. O sea, porque si pensamos el territorio desde lo geográfico solamente, difícilmente nos aporte demasiados elementos para pensar cómo ese territorio es sujeto de las políticas públicas. Pero si al territorio lo pienso desde la red de relaciones que suceden allí, va a tener otro lugar el pensarlo como sujeto de políticas públicas. Antes también hablábamos, creo, de la escala. O sea, la escala del territorio no está predeterminada, no hay una escala para definir ese territorio. Lo que sí yo tengo que tener siempre en cuenta es que a mayor escala territorial voy a tener menos posibilidad de ver las particularidades, de interpretar las diversidades que operan, que suceden en ese territorio. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en un territorio en general, como la provincia de Santa Fe, que a la vez tiene otros territorios más pequeños, como pueden ser los nodos, que fueron definidos también con un criterio de pensarlos no solo desde lo geográfico, sino de otras cuestiones que se sucedían y que le daban identidad. También tenemos dentro de lo que es el ámbito de educación, las regionales educativas que te delimitan otro territorio, los departamentos, dentro de las ciudades, los distritos dentro de las ciudades, los barrios, la ruralidad, los pueblos. Cada territorio en sí yo lo puedo pensar desde una escala mayor o menor y analizarlo desde ahí. O sea, por eso no es que el criterio de la escala o de cómo es el territorio es igual, sino que ya en sí mismo
lo defino y tengo que observar además esta red de relaciones que suceden en ese territorio. Bueno, y para poder actuar en este territorio, una de las cuestiones centrales es poder tener sensibilidad de contexto, nos plantea Corbetta. Sensibilidad de contexto. ¿Cómo tendré esa sensibilidad de contexto, no? Entonces, bueno, pensaba en el propio programa Escuela Abierta. Cuando nosotros definimos en Escuela Abierta tener equipos de facilitadores por nodo, que es una definición territorial, también creo que inconscientemente nos propusimos esto de tener esa sensibilidad de contexto, pero para tener esa sensibilidad de contexto tengo que estar allí, tengo que llegar, tengo que conocer, tengo que involucrarme. Otra cuestión interesante que me pareció que aportaba el artículo, que aporta el artículo de Silvina Corbetta, es que ella asocia directamente que para la territorialización de las políticas públicas y el anclaje territorial de la escuela, el propósito central de estas dos cuestiones es lograr la calidad y la equidad educativa. Bueno, nosotros el término equidad educativa no es el que más utilizamos, usamos más el término inclusión. Cuando ella lo define, entiende la equidad desde la búsqueda de justicia, de igualdad para todos, reconocer las diferencias, con lo cual también es un concepto que, bueno, con el nombre de equidad se asemeja a lo que nosotros pensamos en términos de inclusión y que yo le sumaría siempre teniendo en cuenta que esta igualdad sea desde el enfoque de la vulnerabilidad, ¿no? Y de la solidaridad con quienes más necesidades tienen, o sea, no pensarlo solo en abstracto, sino en esto de, bueno, qué significa en profundidad esta idea de incluir o de trabajar, de hacer lugar al otro, con este criterio solidario y enfoque desde la vulnerabilidad. Bueno, y plantea que para lograr la calidad y la equidad desde este enfoque de territorio, cinco condiciones indispensables, que me parecía interesante que también las podemos tomar para profundizar, para reflexionar y para hacer algo con estas condiciones que nos propone si lo vemos como pertinentes de manera compartida. Una de las condiciones es tomar al territorio como unidad de análisis y comunidad de intervención de las políticas públicas. Y esto lo resume diciendo comprender para transformar. Unidad de análisis, preciso conocerlo. ¿Cómo lo conozco? Todo lo que dijimos recién, estando allí, identificando, conociendo las redes de relaciones, siendo parte de los diálogos que suceden en ese territorio. Esto vale también para las escuelas, ¿no? Para cómo se posiciona el docente directivo de la escuela en ese territorio, analizar qué sucede en el contexto donde la escuela está inserto, comprenderlo al territorio. Pero no solo quedarnos ahí, sino que también que esa comprensión nos sirva para transformar. Bueno, acá también tenemos que recordar nuevamente lo de la escala. Para lograr una mayor comprensión, preciso una menor escala, para recuperar más voces, para estar más cerca de las problemáticas más finas, más detalladas que suceden en cada uno de los ámbitos. Y otra cuestión interesante para para dar lugar al derecho a que todos puedan decir su voz es involucrar a los distintos actores. Bueno, creo que desde este sentido lo más claro y que ustedes lo han trabajado muchísimo es la construcción del Plan Estratégico Visión 2030 y que tiene también mucho que ver con la forma en que estamos pensando hoy el trabajo con plan de educación.
Otra de las condiciones es la de territorializar la escuela. Y acá plantea dos aspectos que cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia, porque el artículo no lo conocíamos previamente, pero territorializar la escuela lo piensa en términos de cómo leemos a la escuela desde ese territorio y cómo también la escuela se instituye como una institución más de ese territorio, que ahí creo que es, por eso decía al principio que tiene una línea argumentativa que está en total sintonía y que nos aporta elementos porque evidentemente se comparten elementos conceptuales en torno al planteo. Después hay una serie de cuestiones que nosotros tenemos en esto de cómo miro a la escuela desde el territorio y cómo esta escuela también es una institución más, que esto también con Cecilia en el gabinete social lo venimos charlando permanentemente y lo charlamos con todos los secretarios que formamos parte de la mesa. Que es en este lugar también es el rol de la educación dentro de las políticas sociales, y que no es que la política educativa tiene que ser el eje que articule a todas las demás políticas sociales, pero tampoco puede estar por fuera de las políticas sociales. Y allí creo que este trabajo intersectorial, que lo pensamos desde el territorio también en gabinete social, tiene en cuenta que por un lado hay una particularidad sectorial que se tiene que seguir llevando a cabo, el centro de salud en términos de su particularidad de trabajar en el tema salud, las escuelas en trabajar lo pedagógico, pero lo que no puedo quedarme solo allí, no lo tengo que olvidar, no es que de repente todos hacen todos, que a veces parecería que el articular es que todos pasan a hacer todo, entonces todo una gran confusión y el centro de salud dice no, hoy me dedico a atender, a hacer una actividad cultural en vez de articular cómo viene el Ministerio de Cultura a hacer una actividad cultural en ese centro de salud y sí, por supuesto, hacerlo de manera compartida, pero no perder ni la política sectorial y en pos de la intersectorialidad, pero no olvidarnos de trabajar desde la intersectorialidad, porque en esa complejidad del territorio sucede todo, la persona que habita ese territorio, el ciudadano que habita ese territorio va a estar cruzado por todas las problemáticas. Y aquí también una cuestión donde se concretiza esta territorialización es a través del trabajo en redes, como la escuela forma parte de las distintas redes que suceden en el territorio. Entonces, que surgen, que emergen o que alguien promueve, cómo la escuela forma parte de esas redes. Por ejemplo, en lo que les comentaba Cecilia, de las mesas de gestión barrial, dentro del Plan ABRE, cada barrio tiene una mesa de gestión barrial para llegar a esa escala más pequeña de conocimiento en profundidad y de poder intervenir en profundidad en un territorio. Y en esas mesas barriales, de hecho, las escuelas están invitadas y muchas participan activamente y otras todavía no. Igual nosotros como ministerio nos damos una estrategia intermedia que es también este trabajo con los equipos. Cómo cada ministerio trabaja
para propiciar estas redes y esta territorialización de la escuela, nosotros, por ejemplo, en el Plan ABRE, fundamentalmente en Rosario y Santa Fe, donde los territorios son más extensos y las instituciones son más variadas, a veces en un barrio hay 10 escuelas, entonces, bueno, no hay una escuela que pueda decirse esta es la escuela que representa la mirada de todas las escuelas del territorio, sino que, bueno, representará la mirada que tiene y los vínculos que tiene esa escuela con el territorio, no es trasladable a las otras. Y también tenemos ahí una figura de un referente del ABRE en cada territorio que hace de nexo, de coordinación entre lo propio educativo del ministerio y los otros actores de los otros ministerios o de no solo de ministerios, sino también de organizaciones de la sociedad civil que interactúan en esas mesas de gestión barrial. Entonces, bueno, esto también, como se decía antes o como lo charlábamos ayer, bueno, por ahí esto es muy apropiado para pensarlo en un territorio de alta concentración, de ciudadanos, de alta densidad de instituciones, que esta organización es necesaria, pero en otro territorio, en la ruralidad, en pueblos pequeños, probablemente la organización que me tengo que dar no es la misma, pero sí puedo tomar estos principios de reconocer en el otro, de establecer relaciones, redes de relaciones, de hacer esta mirada, o sea, conocer el territorio para transformarlo, pero desde una mirada compartida que se da en este trabajo en red, que para la ciudad puede ser de una manera y para otro ámbito puede ser otro, y que también no todos los espacios, los ámbitos rurales van a ser iguales. Ayer también charlábamos con Nicolás, bueno, si pensamos en la Cuña Boscosa o en algunos ámbitos, no va a ser lo mismo que la ruralidad que sucede acá a 50 kilómetros de la ciudad. Entonces, bueno, no quedarnos con esa mirada cerrada, sino ver esto realmente de conocer el territorio para transformarlo y para pensar colectivamente propuestas que sean viables y que respondan a las necesidades que tiene o a las respuestas que demanda ese territorio. Porque a veces ante problemáticas que se pueden pensar como, bueno, esto es lo mismo, en realidad la causa que las origina o las situaciones que se vivencian en ese lugar son otras, y las soluciones o las respuestas, los proyectos para su abordaje necesariamente tienen que ser distintos y construidas desde esta mirada de territorio. Bueno, acá también en este punto me parecía interesante traer una propuesta que nos hace Pablo Gentili en Pedagogía de la Igualdad, que es pensar en estos espacios de intervención que amplíen la mirada de la educación como bien público. O sea, ¿cuáles son esos espacios? Y él nos habla también en una cuestión macro de todo lo que son los grandes acuerdos internacionales y las leyes de cada país o de cada provincia como algo importante para consolidar la idea de educación como bien público. Pero también lo plantea en otro terreno mucho más micro, que es el de ampliar los sentidos democráticos del derecho a la educación. Entonces aquí de nuevo, si pensamos en el espacio de intervención para ampliar los sentidos democráticos del derecho de la educación, no podemos estar situados en otro lado que no sea en el territorio. Y en el derecho a la voz de todos, en impedir que el conocimiento sea monopolizado por algunos,
que se arrogan este derecho a decir cuál es el conocimiento que corresponde o que debe ser propiciado. Bueno, respetar los saberes que nos constituyen como comunidad también, para estar situados dentro de lo propio de cada uno de los territorios, y no olvidarnos siempre del abordaje de las situaciones que más requieren la intervención de las políticas públicas, que son las que nos generan las situaciones de pobreza, de exclusión. Entonces creo que esto de unir el territorio como espacio de intervención para ampliar los sentidos democráticos del derecho a la educación también es otra cuestión interesante para poder continuar trabajándola, profundizándola y llevarla luego como una propuesta de trabajo en las escuelas. Bueno, les dije que Corbetta proponía 5 condiciones. La tercera condición para la calidad y la inclusión es la intervención intersectorial, que nosotros también lo vemos como intersectorial e integral. Con lo cual, bueno, acá mucho ya no me voy a explayar porque ya lo trabajamos bastante hoy, pero bueno, un poco es la necesidad de diálogo, porque a veces también nos quedamos pensando en que tiene que, para esa intervención intersectorial, no sé, nos tiene que llegar un gran programa que nos permita hacer esa intersectorialidad o esa intervención. Y a veces es el diálogo lo que nos lleva a trabajar intersectorialmente, y lo puedo hacer más allá del programa. Nosotros siempre también recordábamos hoy cuando veníamos y lo charlábamos siempre con el equipo del Vuelvo a Estudiar, que por ahí, bueno, no hay todavía escuelas que nos dicen: yo no soy una escuela Vuelvo a Estudiar, puedo ser una escuela Vuelvo a Estudiar, y en realidad, bueno, no existe como tal la escuela Vuelvo a Estudiar y la escuela No Vuelvo a Estudiar, más allá de la decisión de esa escuela de tener sensibilidad de contexto, de preocuparse por ese excluido que está afuera, cómo lo incluyo, cómo interacciono con lo que tengo en el territorio para lograr potenciar el acto inclusivo y educativo de ese joven que no está siendo parte de la educación. Entonces digo también cómo abrimos a esas miradas que a veces nos ponen barreras, que nos obstaculizan, que parece que tiene que así llegar un gran programa, una gran bajada, y nos hace perder la posibilidad de ver la fortaleza que tenemos, que es esta posibilidad de, a través de la palabra, dialogar con el otro para construir acuerdos. Bueno, la cuarta condición que nos propone pensar es la existencia de un marco de mayor gobernanza territorial. No de gobernabilidad, sino de gobernanza. Y acá lo central, para pensarlo en términos de gobernanza, es generar modelos participativos. Modelos participativos que den la posibilidad del otro de ser parte, de que se pueda involucrar el ciudadano, la comunidad. Me quedan 5, ya estoy terminando. Ese involucramiento para poder también, como antes nos decía Florencia, bueno, apropiarse a partir de compartir el sentido de esa acción que estoy haciendo. En esto también tenemos un montón de ejemplos, desde cómo generamos nosotros los dispositivos de las jornadas de escuela abierta, cómo trabajamos en esta mirada del rol que le damos que pretendemos y que fortalecemos en el equipo directivo para que sea quien lleve adelante las jornadas, bueno, desde un sentido compartido de las políticas públicas de educación con 3 ejes, pero que también tenga anclaje en
lo particular, en lo propio de cada escuela, lo mismo cuando pensamos el plan estratégico, cuando pensamos en el ABRE, o sea, cada uno de estos programas tiene mucho de esto de pensar en la participación, involucramiento, compartir sentidos, apropiación. Bueno, la quinta condición indispensable que nos propone es pensar en las políticas públicas, no solo de corto plazo, sino también con mirada de mediano y largo plazo y que atienda a las heterogeneidades, que es también parte de lo mismo. Bueno, preciso ver fortalezas de cada territorio, trabajar integralmente, planificar, trabajar en disminuir las asimetrías, esto también es importante. No naturalizar, no dar en algunos ámbitos que a veces los que están inmersos en esa realidad ya la naturalizan. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos ahí también desde la política pública para propiciar una nueva reflexión, una nueva comprensión que nos permita romper con esa idea de que esto está es natural y nada lo va a modificar? Siempre hay una posibilidad de cambio, de transformación, si lo pienso desde este lugar. Bueno, también aquí es importante, y más aún en el tema educativo, pensar en el compromiso de todos los actores en la construcción de proyectos educativos locales, que eso es lo que también estamos intentando hoy trabajar desde el plan de educación, desde la construcción del plan de educación provincial. Cómo ese plan no se construye solo desde una mirada sectorial de los actores del sistema educativo, sino cómo ese plan se nutre desde el aporte que hacen los ciudadanos, los sectores políticos, de los sectores del gobierno, de las instituciones, de las familias, de los niños, de los jóvenes, en esta cuestión de pensar que todos puedan comprometerse en torno a un proyecto educativo. Bueno, y para cerrar, que era verdad que ya estaba cerrando, también me parecía interesante y que está bueno, en la misma línea de lo que al principio nos planteaba Freire, pero esto es desde una propuesta que nos trae Michael Appel, es pensar en la responsabilidad que tiene cada uno. Dice, no solo respecto al conocimiento, sino también a la interrupción de la dominación. Él lo plantea en términos de dominación, podemos pensarlo con la palabra que más nos parezca pertinente a cada uno. Exclusión, cómo interrumpimos las situaciones de exclusión, de desigualdad, de pobreza, de asimetría. Y allí tenemos esta cuestión de responsabilidad individual, de responsabilidades colectivas, más aún en el caso nuestro, que somos parte de un equipo de un ministerio, de un gobierno, que trabajamos intersectorialmente con otros actores. Bueno, no podemos no plantearnos esa responsabilidad. Pero esa responsabilidad también la tienen los equipos directivos, los docentes, los otros actores de la sociedad. Esto también, así como recién planteaba el compromiso de todos por la educación, la responsabilidad que todos asumimos en torno a la educación para que surja desde allí lo colectivo, ¿no? Y bueno, y él lo plantea como que desde la complejidad de la educación, bueno, el actuar en la educación y en sus relaciones complejas con la sociedad, requiere esto de un proceso de reposicionamiento. ¿Cómo nos reposicionamos? O sea, no, que es lo que también todas las reuniones, creo que de Escuela Abierta, nos planteamos, no estamos en una política pública para que todo siga igual, sino que tenemos que poder reposicionarnos nosotros para propiciar que se produzcan
estos procesos de cambio a partir del involucramiento y de la voz de todos, ¿no? Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.